nosotros les vamos a presentar sobre nuestro helado artesanal. Objetivos del proyecto. Determinar el proceso más óptimo de producción de helados artesanales comprendiendo el análisis de ingeniería y el tamaño de la capacidad instalada. Determinar los costos de inversión y funcionamiento y los beneficios para realizar la evaluación final del proyecto. Objetivos académicos. Aplicar los conocimientos y técnicas aprendidas a lo largo del curso. Determinar la capacidad de investigación y de redacción de la información. Hablando un poco de la introducción, es que el helado tiene un origen incierto, ya que sufrió varias modificaciones a lo largo de la historia y surgió como un intento más para conservar los alimentos. Los helados artesanales se elaboran en pequeñas fábricas, empleando únicamente productos frescos y, al contrario de los industriales, no se utilizan saborizantes artificiales, colorantes ni conservantes. Nuestro objetivo es fabricar productos alimenticios mediante la producción del helado artesanal, enfocándonos en la calidad de materia prima, en la innovación de sabores, en el proceso y la manera para poder llegar a los clientes. Reacciones químicas. Tenemos el pardeamiento no enzimático y aquí está la reacción de Maillard. Se denominan reacciones de Maillard a todos los oscurecimientos no enzimáticos producidos por la reacción de aminas, aminoácidos o proteínas con azúcares, aldehídos o cetonas. Condiciones. La reacción ocurre en medio de ácido o alcalino y empieza a partir de niveles de humedad del 10 al 12%. Consecuencias: aparece pardeamiento, se desarrollan aromas y disminuye la disponibilidad nutricional de aminoácidos. Caramelización. Se debe a la degradación de azúcares sin presencia de aminoácidos o proteínas calentados por encima de su punto de fusión. Consecuencias: cambia de color y sabor. Inhibición de pardeamiento no enzimático. Disminución de la temperatura, disminución de la humedad del producto, control de pH y envasado en gases inertes. Ahora el proceso mediante diagrama de flujo. Empezamos con la recepción de la materia prima, que viene siendo la mezcla de la leche, agitación de concentrados, para después llegar a la mixtura. Luego pasteurización, homogeneización, enfriado, congelado, empaquetado y enduramiento. Tenemos nuestro flujo de procesos para el helado, que pues básicamente es la recepción. Es lo mismo que lo anterior, pero ya más con la simbología, que por ejemplo el círculo nos habla de la operación, el círculo con el triángulo sobre la operación y el almacenamiento, la flecha, el transporte, la infección, el cuadrado, el demora, es la cosita esta, y el triángulo viendo hacia abajo es el almacenamiento. Y es básicamente lo mismo que lo anterior, pero es como más con más a fondo, se podría decir. Y después vamos con la distribución de especies, que esta empieza con la pesadora, que es el primer paso y se deben pesar todos los ingredientes antes de ponerlos en el pasteurizador si queremos estar seguros de que no se ha omitido o duplicado algún ingrediente. Luego tenemos nuestro mezclador, que pues es la mezcla o disolución de los ingredientes en el segundo paso de la realización, que es este. Luego tenemos el pasteurizador, que pues es una operación de estabilización de alimentos que persigue la reducción de la población de microorganismos presentes en esta forma que prolongue el tiempo de vida útil del alimento. La pasteurización pues consigue disminuir la población de microorganismos mediante la elevación de la temperatura durante un tiempo determinado. Luego tenemos nuestro homogenizador, que es el proceso de homogenización, que consiste en dividir finamente los glóbulos de la materia grasa de la mezcla. La grasa de la leche sin homogenizar puede observarse fácilmente al microscopio. Luego tenemos el madurador, que es básicamente como el mismo equipo, pero este consiste en dejar la mezcla de helados en el sitio frío entre 2 y 5 grados Celsius durante un tiempo determinado para que repose y se hidraten algunos ingredientes.
Luego tenemos la mantecación, que durante este proceso cambia la textura de la mezcla de líquida a sólida. Luego tenemos el envasado, que pues es básicamente envasar nuestro producto, nuestro helado artesanal en los envases. Y luego tenemos el abatidor de temperatura, que después de envasarlo tenemos que pasarlo al abatidor de temperatura para bajar la temperatura a menos 22 grados Celsius como mínimo lo más rápidamente posible. Luego tenemos el conservador, que pues aquí hay que conservar los helados, que debe estar por una ley bajo de menos 18 grados Celsius. Luego el transporte, que es de un producto congelado, debe realizarse en condiciones de que garanticen que no va a perder su temperatura. O sea, tiene que ser un transporte pues especial para el helado. Y pues ya como último, que no aparece en nuestro diagrama, es la exposición en vitrina, que pues es como ya el punto de entrega de nuestro producto. Bueno, luego tenemos nuestra distribución de planta, de cómo se va a encontrar cada cosa para que nuestro proceso pues sea más eficiente, más óptimo y pueda no perderse dinero, ya sea por alguna u otra cosa. Está ordenado para que pues, como les digo, sea óptimo. Los criterios de seguridad. Empezamos con la recepción de materias, almacenamiento, pesaje de productos, preparación de la mezcla, etiquetado, pasteurizador, intercambio de placas, madurador, fabricador, envasado, congelación y almacenamiento, y por último la distribución. Los aspectos ambientales, tenemos en generación de residuos líquidos, que su impacto es la contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, generación de residuos sólidos, la contaminación del suelo, consumo de agua, agotamiento del recurso, consumo de energía eléctrica, agotamiento de las fuentes de energía no renovables, generación de gases, es una contaminación atmosférica, y la generación de ruidos, que afecta a la salud de los trabajadores. Tenemos la estimación de costos, que utilizamos el pasteurizador, cada uno viene con sus características generales. Tenemos el mantecador, mesa de trabajo de acero inoxidable, el mixer, triturador, licuadora, utensilios de cocina como son el cuchillo, la espátula, la tabla de picar, cuchara de cocina, un bowl de plástico, una balanza digital, máquina para la elaboración de los ice rolls, máquina para la elaboración de café. Y en total tenemos un costo de 229,199,316 pesos. Luego va la mejora de nuestro proceso. Lo que proponemos en el agua, el consumo de agua es nuestra materia principal. Para mejorar nuestro consumo dentro del proceso, vamos a implementar un plan de minimización del consumo de agua, colocar carteles indicativos de cómo cuidar el recurso, disminuir el caudal del agua de los grifos, respetar el tiempo de lavado y el enjuague de cada equipo y realizar el mantenimiento de las juntas de los equipos, tuberías, válvulas y grifos. En los residuos generados en el sector, principalmente de tipo orgánico, derivados del proceso productivo, así como restos de envases y embalajes, tanto como de materias primas e insumos como del producto final. Para mejorar esto, optimizar el orden y la limpieza del establecimiento, controlar la calidad de materias primas e insumos y garantizar sus condiciones adecuadas de almacenamiento, como lo es la temperatura, humedad, alejados de productos de limpieza y los insecticidas, para evitar su deterioro y posterior transformación en residuos. Clasificar y separar residuos, colocar trampas de alambre que intercepten al residuo antes de llegar al desagüe, siendo más fácil su retiro.
Luego tenemos el consumo de energía eléctrica, que la energía eléctrica es utilizada en los equipos de proceso de iluminación, acondicionamiento de aire y refrigeración. Las acciones que se tomarán a reducir el consumo de energía son mantener las luces apagadas, abrir y cerrar los equipos de frío en un lapso corto de tiempo y colocar la iluminación necesaria tanto en la sala de producción como en la sala de ventas y oficinas. Olores. La emisión de olores se genera principalmente por el almacenamiento de residuos. Esto puede provocar efectos medioambientales de importancia. Se pueden disminuir y controlar aplicando algunas prácticas, como por ejemplo optimizar la limpieza y el orden en el establecimiento y vaciar y limpiar con frecuencia los recipientes que contengan residuos. Bueno, luego tenemos la estimación del átomo y el factor E. Bueno, para hacer esto lo que necesitamos es nuestra reacción química, en este caso la del helado. Nosotros sugerimos el azúcar, los ácidos grasos, la galactosa y eso nos va a dar el helado. Para sacar nuestra economía del átomo es la sumatoria de el coeficiente que tenemos en nuestra reacción, porque hay que balancearla, y los pesos moleculares de cada elemento que está en la reacción. En este caso nos da un total de 808.546 gramos mol. Luego tenemos, para sacar nuestro factor E del helado, pues vamos a dividir el peso molecular de cada uno de nuestros elementos entre la sumatoria, o sea, la economía del átomo, y nos va a dar, en el primero nos dio 42.34%, en el segundo 35.7221% y en el tercero 22.28%. Como conclusión, destacamos que si es constante el crecimiento e innovación en todo general lo que hace que el consumidor se incline a preferirnos por encima de la competencia y poder evidenciar la creciente expansión del rubro para así poder estar constante crecimiento e innovación con gustos como en presentaciones. Al ser un establecimiento que produce alimentos para el consumo público, se establecieron buenas prácticas de manufactura, procedimientos estandarizados de sanidad, análisis y control de los puntos críticos, permitiendo con seguridad dar alimentos seguros al consumidor. Al cerrar este proyecto podemos afirmar que se cumplen los objetivos empleando los conocimientos adquiridos, destacando lo teórico como la planificación de las actividades en equipo. Y eso es todo. Gracias por su atención.